¿Qué es lo que debe saber un clínico no hematólogo alrededor de un linfoma? Varios temas a considerar. Hacia el 2018, estas son estadísticas en relación a los linfomas no Hodgkin. Y lo primero que quiero es que no confundamos los linfomas Hodgkin de los linfomas no Hodgkin. Son una cosa completamente distinta en comparación a las propuestas de tratamiento, a las clasificaciones desde el punto de vista molecular, a las clasificaciones clínicas. Y veo que muchas veces se confunden esos dos términos. Aquí me voy a referir primero al linfoma no Hodgkin y posteriormente voy a hacer un apartado de lo que es el linfoma de Hodgkin. En esta gráfica ustedes pueden ver que Colombia se ubica aproximadamente entre 5.9 a 8.4 casos por 100.000 habitantes por año. Sin embargo, los Estados Unidos, Europa y Australia se constituyen en los principales países que más aportan con más de 8.5 casos por 100.000 habitantes por año. Y existen algunas regiones, como puede ser en este caso Ecuador y Perú, que está generando también una tasa de incidencia bastante alta con relación al grupo. Cuando yo los estandarizo entre las edades, nos empezamos a dar cuenta que aproximadamente alrededor del mundo, esto es una enfermedad de viejos. Sorprendentemente, los linfomas también es una enfermedad de adultos mayores. Y cuando yo ajusto las tasas a personas más de 60 años, tengo tasas inclusive por encima de 7 casos por 100.000 habitantes por año. Colombia se ubica alrededor de unos 28 a 35 casos en adultos mayores por cada 100.000 habitantes por año. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, el linfoma no es una enfermedad ni de jóvenes, ni es una enfermedad de niños, ni es una enfermedad que no haya que desconocer. Es una enfermedad también que le da más o menos unas 5 a 7 veces más en la población adulta mayor comparada con la población estándar. Si yo lo comparo con respecto a mujeres y hombres, en este caso, puedo tener más ajustado ser mujer, ser adulta mayor, en este caso, ser de Estados Unidos o ser australiano, ser ecuatoriano, ser peruano, ya le constituye un riesgo mucho más adicional al desarrollo del linfoma, en este caso. Sin embargo, las tasas de mortalidad vienen bajando progresivamente. Si yo, por ejemplo, ajusto en tasas, como es el caso de España, comparado con el mundo, las tasas estandarizadas en mortalidad solamente son de menos de unos 3.5 por cada 100.000 casos por año. Eso establece que la mortalidad relacionada al linfoma puede ser inferior al 10% en los siguientes 3 a 5 años. No es así con los linfomas de alto grado. Aquí están metidos todos los linfomas, los no Hodgkin. Están metidos los linfomas Hodgkin. Como ustedes pueden ver al lado de la derecha están los linfomas Hodgkin. Tienen una tasa de una mortalidad mucho más baja comparada con los linfomas no Hodgkin. Pero cuando se juntan todos estos, los linfomas de alto grado son los que se constituyen en los linfomas de mayor mortalidad. Y aquí hay que dividir ya en otros dos grupos. Una cosa es tener un linfoma Hodgkin, otra cosa es tener un linfoma no Hodgkin. Y otra cosa es tener un linfoma de bajo grado, ya sea Hodgkin o no Hodgkin. Generalmente los Hodgkin son de ya alto grado. De entre los no Hodgkin de bajo grado y de alto grado respectivamente, y esto le permite tener también un cambio de cada uno de ellos. Cuando yo distribuyo esto entre los subtipos del linfoma no Hodgkin, comienzan a aparecer unos grupos importantes. En el lado izquierdo están aquellos menores de 75 años de edad, cuando yo los ajusto por hombres y mujeres, y en el lado derecho los que son mayores de 75 años de edad. Y nos podemos dar cuenta cómo existen varios cambios entre ellos, y el principal porcentaje en todos los grupos de edad, y esto es clave siempre con el clínico, es saber que el principal es el linfoma difuso de células B grandes. Este es el principal linfoma que aqueja a todos los grupos poblacionales independientemente de la edad, del sexo, independientemente de la zona en la que se encuentra la persona o dependiendo del desarrollo dentro de su sociedad o cuáles son las características de riesgos que ello contribuye. Luego comienza a haber un ligero cambio de acuerdo a las edades en general con respecto a lo que es los linfomas de la zona marginal, que empieza a tener una mayor prevalencia en aquellos adultos mayores por encima de 75 años de edad y más afectación a los hombres que hacia las mujeres, un poco más la afectación. Pero aquí muy importante y es que el folicular
comienza a tener mucha más preponderancia en los adultos mayores, comienza a bajar ligeramente su incidencia sin desconocer que también sigue siendo una enfermedad de adultos mayores. Por consiguiente, aquí, ¿qué tiene que saber el clínico? Que de los linfomas, el más común es el linfoma no Hodgkin. Y de los linfomas no Hodgkin, el más común en todos los grupos de edad, y casi en el 45 al 50% de la población adulta mayor, es el linfoma difuso de células B grandes. Aquí ya hicimos un análisis en claramente de incidencia. Este es un registro que llama el registro LINF, que cogió absolutamente a todos los grupos de edad, a todos los tipos de linfoma, Hodgkin, no Hodgkin, y dentro de ellos los dividió y se dio cuenta que un tercio del total de los pacientes corresponden a los linfomas difusos de células grandes. Luego la segunda causa viene en progresivo ascenso de acuerdo a la edad, es el linfoma folicular. Y posteriormente aparecen los linfomas marginales, el linfoma Hodgkin, el linfoma del manto, los linfomas T y los otros. Todos los otros 80 subtipos de linfomas que uno puede encontrar solamente corresponden al 2% del total. Y aquí está resumido en esta gráfica los principales linfomas de entre los más de 80 subtipos de linfomas que pueden existir en este momento, que solamente corresponden a ese 2%, pero el otro 98% está resumido en estos seis clases, tanto del linfoma Hodgkin como del linfoma no Hodgkin. Mire que por cada 8 a 9 linfomas no Hodgkin tenemos un linfoma Hodgkin. O sea que es 9 a 10 veces menos la prevalencia del linfoma Hodgkin con respecto a los linfomas no Hodgkin. Aquí hay unos registros que en este momento tenemos con respecto al Reino Unido, en donde afecta un poco más a la población de hombres a medida que se incrementa en la población más joven, pero a medida que se incrementa, va afectando más a las mujeres. Y quería mostrarle este dato específicamente, y son datos nuestros, son datos locales. En este caso, esto es un registro del CES Hospital de Caldas entre enero hasta septiembre del 2022, es decir, se cogieron 9 meses de seguimiento. Estos son los datos estadísticos que se les hace a los pacientes acá del CES. ¿Y cómo se van a dar cuenta de la distribución de enfermedades oncológicas de los 342 pacientes nuevos ingresados con enfermedad hemato-oncológica? Se pueden dar cuenta que la mitad de estos pacientes son adultos mayores. El cáncer es una enfermedad de viejos en su gran mayoría. Y cada vez más viene incrementándose la población entre los 40 y los 60 años de edad, pero sin desconocer que hasta el 15% de los pacientes ya son adultos mayores extremos para este caso. Y quiero que ustedes se den cuenta de este dato tan dramático con relación al linfoma y en el caso de los linfomas no Hodgkin. El 25% de todos los diagnósticos hematológicos y oncológicos corresponden a los casos exclusivamente hematológicos. Y de esos pacientes, el 11% aproximadamente corresponden al grupo de los linfomas no Hodgkin. De resto, de ahí para abajo, con una relación de más o menos 3-1 a favor del linfoma no Hodgkin, aparecen todo el resto de lo que son las patologías hematológicas malignas, lo que es la leucemia mieloide aguda, el mieloma múltiple, el linfoma Hodgkin, mire que pasa como de quinto en esto, el resto de las patologías, leucemias linfocíticas crónicas, leucemias linfoblásticas agudas, etcétera, y aquí se mezclan con algunas benignas, pero ¿por qué quise traer este tema? Mire, el eje cafetero está teniendo algo y es que la población de pacientes con linfoma es casi 1.5, 1.8 veces mayor a la población global de esto. Y aquí ya se vuelve un interés para investigar qué es lo que está pasando a nivel molecular y de nuestra zona, de por qué hay tanta prevalencia de linfoma en nuestro medio y por qué la incidencia está teniendo un patrón de ocurrencia hasta 1.8 veces más comparada con la población estándar colombiana. Aquí hay un análisis, aquí es muy interesante para investigar en el futuro. La mortalidad en nuestro medio, en el CES Hospital de Caldas, con respecto a la población hematológica y ajustada a la población con linfoma no Hodgkin y Hodgkin, es de solamente el 5%. Estamos por debajo de la mortalidad mundial, en donde se ubica aproximadamente al 10%, y de la mortalidad nacional, que también es más o menos el 10%.
Así que en el CES tenemos una reducción del 50% del riesgo de morir con los tratamientos asociados al linfoma comparada con la población estándar nacional y a nivel mundial frente a las intervenciones. Y esto está obedeciendo a que cada vez más ustedes como clínicos, los internistas, los geriatras, cada uno del resto de los equipos que están conformando esto están entendiendo mucho más y cada vez más alrededor de la persona que con síndromes linfoproliferativos en su diagnóstico temprano y en su tratamiento estándar. Existe más o menos lo que se llama cuáles son las causas del desarrollo de estos linfomas. Nos empezamos a dar cuenta que existen una serie de mutaciones que se vuelven acumulativos para que aparezca finalmente el... Yo puedo tener un solo hit, un solo golpe, que es lo que ocasiona el linfoma, que generalmente son linfomas de bajo grado, pero puedo tener una consecución acumulativa de golpes o de daños a nivel de nuestro material genético que ocasiona el desarrollo no solo de linfomas, sino la aparición de linfomas de alto grado. A eso es a lo que le llaman los linfomas de doble o de triple hit, en donde no solamente existe una mutación puntual, sino que empiezan a sumarse otro tipo de mutaciones, como es el caso de los linfomas de triple hit. Y se le llama triple hit a aquellos linfomas que no solamente van a tener mutación del gen del BCL2, sino que luego aparece la mutación del BIC y luego aparece la mutación del BCL6. La combinación BCL6, BCL2 y mutación MYC establece múltiples señales mediante el cual la célula tumoral se alimenta, genera resistencia, se multiplica y prolifera. Y eso es a lo que se le llama linfomas de doble hit, si tiene dos de los tres. Los linfomas de un solo hit, que son los linfomas convencionales, puede ser alguno de los tres, y los linfomas de triple hit, que tienen la combinación del BCL2, BCL6 y del MYC. En este caso, cada uno diseñado. Generalmente ya solamente por tener mutación del MYC puede ser claramente un linfoma de alto grado, aún teniendo un solo hit para este caso. Algunos linfomas en familiares de primer grado, como los linfomas no Hodgkin, los linfomas Hodgkin y las leucemias linfocíticas crónicas, el riesgo puede ser hasta de 8.5 veces en desarrollar y de sufrir un linfoma si yo tengo un antecedente familiar de un paciente con linfoma. Es decir, solamente por haber tenido un familiar de primer grado, en este caso con un antecedente de linfoma, su descendencia tiene un riesgo que puede variar entre 1.7 veces hasta 8.5 veces la posibilidad de desarrollar el linfoma o de leucemia linfocítica crónica respectivamente. ¿Por qué estoy fusionando leucemia linfocítica crónica? Por una sencilla razón, doctores. Porque las leucemias linfocíticas crónicas se pueden transformar. Y la transformación de las leucemias linfocíticas crónicas a veces puede ser un poco imperceptible para el clínico, pero es importante aquí que dentro de este conversatorio lo tengamos en cuenta. Un paciente con leucemia linfocítica crónica, como su nombre lo dice, viene crónicamente con su patología monoclonal de proliferación de células B, pero son células B maduras. Y frente a los golpes o a los hits que va consiguiendo en razón al tiempo de hacia la exposición, puede hacer lo que se llama una transformación de la leucemia. Y la transformación de la leucemia linfocítica crónica tiene tres caminos. Yo me transformo a una leucemia linfoblástica aguda, es lo que se llama crisis blástica de la leucemia linfocítica crónica. O yo puedo hacer lo que se llama una transformación de Richter. Y aquí es donde el clínico de pronto se confunde muchísimo. ¿Y qué es la transformación de Richter? No es más que un linfoma linfocítico crónico de células B maduras que suma sus hits y sus golpes y se transforma a un linfoma difuso de células B grandes o se transforma a un linfoma Hodgkin. Esa transformación de LLC a linfoma difuso de células B grandes o a linfoma Hodgkin, mira que se puede volver Hodgkin o no Hodgkin, es a lo que se le llama la transformación de Richter, pero también puedo hacer una transformación a una crisis blástica. Aquí es donde el clínico muchas veces se confunde y cree que son entidades completamente distintas, pero resulta que es la progresión de la enfermedad a una transformación clara del tipo de linfoma. Y por eso yo puedo tener en sangre leucemia linfoma. Y por eso uno puede arrancar con leucemia, terminar con linfoma, tener leucemia linfoma, o tener linfoma iniciando y posteriormente tener linfoma más leucemia. Tener las dos en un debut inicial, y eso me da muchísima confusión también para los clínicos, teniendo en cuenta que yo puedo tener crisis blástica y crisis leucémica en presencia de adenopatías múltiples de distribución universal, y a veces uno no piensa en eso y no cree que es un estado leucémico agudo solo por el hecho de tener
o adenopatías, o esplenomegalia, o hepatomegalia entre ellos. Si bien es un porcentaje muy pequeño de pacientes, también pueden debutar de esa misma forma, y este dato es muy clave para aquellas personas que no son hematólogos y que puedan tener mucho más herramientas a lo largo de un juicio clínico para el abordaje del linfoma. ¿Cómo se desarrollan? ¿Qué es un linfoma en general? Los linfomas parten de una célula naïf, que es la célula P, en este caso. Pero yo también puedo tener linfomas que parten de las NK, de las células NK, que parten de las células T, y puedo tener inclusive linfomas de diferenciación ambigua o bifenotípicas o trifenotípicas. Es decir, es muy raro, pero puede existir que yo pueda tener un linfoma que parta tanto de la célula B, de la célula T, de la célula NK, de entre cada una de ellas, pero generalmente es de una célula linfoide en donde está cada uno de ellos. Se establece que un primer golpe pudiese ser la infección por el virus del Epstein. Este es un segundo golpe, excusa. El primer golpe es tener la susceptibilidad genética para el desarrollo de la infección, no solo de la infección por el virus del Epstein-Barr, sino de la posibilidad del desarrollo del linfoma con sus antecedentes familiares. Puede parecer un segundo golpe, y es la infección por el virus del Epstein-Barr, que genera una reacción a nivel del centro germinal, y esto obliga a que permanezcan y salgan unas células B de memoria. Esta estimulación antigénica repetitiva y acción sobre el virus del Epstein-Barr genera un daño, una fractura que expande un grupo monoclonal de células que al final se vuelven aberrantes y patológicas. Generalmente, lo usual es que tras la exposición y la estimulación antigénica y la respuesta de la célula B plasmática, recuerde que la célula B plasmática o el plasmocito es la máxima manifestación de maduración de una célula B que va a producir anticuerpos. Esto genera una respuesta inmune, y la idea es coger a esa célula que está infectada con el virus o inducir la muerte o la ruptura del virus para llevarlos a apoptosis y a muerte celular. Pero el virus del Epstein-Barr y la clona que se expande o que se aparta del control que está infectado con este virus incrementa la proliferación de sus células y disminuye o incrementa la resistencia a la apoptosis, es decir, disminuye la posibilidad de morir en el tiempo y se vuelve inmortal. Al volverse inmortal, al incrementar su tasa de proliferación, pues arranca la enfermedad linfoproliferativa. En este caso, se suman las mutaciones, que aquí arranca el segundo o el triple hit. El primer hit podría ser una susceptibilidad antigénica, el segundo, susceptibilidad genética. El segundo hit en el desarrollo del cáncer puede ser la infección por el virus del Epstein-Barr, y el tercer y último golpe para el desarrollo del linfoma puede ser la aparición de las mutaciones como consecuencia de la infección del virus del Epstein-Barr, y finalmente se desarrolla el linfoma con un huésped que está claramente inmunosuprimido para este caso. ¿Qué pasa? Y es que las células linfomatosas también pueden tener varias otras rutas del desarrollo de su proliferación y su resistencia a la apoptosis. Y es que yo puedo tener infecciones por virus de hepatitis B, infecciones por virus de la hepatitis C, o proteínas directamente de cada una de estas células que van a inducir capacidad multigénica, como es el caso de la translocación 18 en algunos tipos de linfomas, que para este caso serían algunos tipos de linfomas foliculares, entre otros. Puede haber sobreexpresión del BCL2, del gen del BCL2, y aquí es donde mire que esta mutagénesis produce al final el subtipo y la expresión del linfoma. Como es el caso, yo puedo tener translocaciones del 11-14, puedo tener translocaciones 2-5, puedo tener translocaciones, como lo mencionan ahí, 14-18, puedo tener mutaciones o translocaciones del 11 del 18 para cada uno de ellos, y es lo que explica el desarrollo de cada uno de los subtipos de linfomas para estos pacientes. Y esto finalmente va a desarrollar aberraciones genéticas adicionales que se transforman en neoplasias linfoproliferativas de orden maligno, e inclusive también estos linfomas pueden producir algún tipo, no solo de citoquinas, sino también de anticuerpos, de inmunoglobulinas, y por eso muchos linfomas
tienen manifestaciones paraneoplásicas o tienen diferenciaciones plasmocitoides, en donde el propio linfoma puede estar liberando inmunoglobulina clonal, puede estar liberando una cadena liviana clonal, puede estar liberando inclusive crioglobulinas, puede estar generando liberación de algunas citoquinas y muchas veces se confunde y el clínico cree que pueden ser manifestaciones de un mieloma múltiple, pero no son manifestaciones de un mieloma múltiple, sino que son el propio linfoma con diferenciación plasmocitoide que está liberando este tipo de inmunoglobulinas al torrente sanguíneo. Ojo que las paraproteinemias, que a nosotros los internistas y a los que trabajamos o a los que trabajan en el área clínica, siempre hacen mucho enfoque de las paraproteinemias, pero en estas paraproteinemias en general, una gran parte de estas enfermedades corresponde a las enfermedades linfoproliferativas ocultas por manifestaciones paraneoplásicas debido a que la célula linfomatoide está liberando cadenas libres o cadenas pesadas o ambas, o citoquinas, o todos los anteriores al torrente sanguíneo con manifestaciones paraneoplásicas de cualquier tipo de linfoma que está esto. También existen dentro de las teorías, y como en el caso que yo puedo hacer un reclutamiento, aquí hay un ejemplo de cómo la infección por Helicobacter pylori está permanente generando una producción de radicales libres y un estímulo antigénico permanente con destrucción, daño, reparación, nuevo reestímulo permanente sobre las células T y esta interacción permanente de la presentación antigénica de las células T a las células B y permanente, sostenido, con producción de radicales libres de oxígeno, con producción de citoquinas inducidos por los propios macrófagos como consecuencia del Helicobacter, es lo que ocasiona la aparición de algunos linfomas, en esta general las linfomas gástricos que se generan o de otros tipos de linfomas solo por exposición a la infección permanente del Helicobacter pylori. Aquí hay un modelo de cómo se puede desarrollar un linfoma MALT, en este caso, solamente por exposición permanente al Helicobacter pylori y un daño directo antigénico sobre el BCR que genera mutaciones somáticas y la aparición del linfoma MALT. Ojo, que todos los subtipos de linfoma de bajo grado pueden tentativamente transformarse a los linfomas de alto grado. Es el caso de un linfoma MALT que se puede transformar a un linfoma difuso de células B. Importante para el clínico saber que existen síndromes de sobreposición con enfermedad linfoproliferativa. Los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren o cualquier enfermedad reumatológica pueden perfectamente coexistir con síndromes linfoproliferativos. A eso es lo que se le llama síndromes linfoproliferativos con mediación inmunológica o síndromes linfoproliferativos con mediación reumatológica o síndromes de sobreposición linfoproliferativo reumatológico. Y puede ser bidireccional. Un paciente con linfoma puede tener un lupus secundario. Un paciente con linfoma puede tener un Sjögren como manifestación secundaria y viceversa. El paciente con lupus primario o con Sjögren primario o con enfermedad reumatológica primaria puede perfectamente en el transcurso del tiempo desarrollar un síndrome linfoproliferativo, cualquier tipo de linfoma, eso va de acuerdo con cada una de las enfermedades autoinmunes y se pueden sobreponer unas con otras. Y una de las dificultades que yo he visto para el clínico es no creer que existen esos síndromes de sobreposición entre enfermedades hemato-oncológicas y enfermedades reumatológicas de orden bidireccional, arrancando como un reumatológico primario, terminando como una enfermedad linfoproliferativa o arrancando como una enfermedad linfoproliferativa y terminando como una enfermedad reumatológica, las dos manifestaciones. Y aquí es donde los reumatólogos y los hematoncólogos, el internista, en este caso pues también los geriatras, a eso tenemos que estar muy interdisciplinares en entender que todas estas cosas existen y que no corresponden a una sola cosa aislada. Y es lo que ha llevado muchas veces a las dificultades en el diagnóstico y en los retrasos a los diagnósticos y al inicio de cualquier tratamiento efectivo para esos pacientes. Aquí, por ejemplo, podemos ver en un ganglio linfático cómo yo puedo desarrollar de acuerdo a dónde se produce cada uno de los daños en estas cosas. Yo puedo tener o un daño ligeramente en la zona ligera, que es a nivel del centrocito, o un daño a nivel del centroblasto o en la zona oscura de este ganglio. Puedo tener en este caso en el manto
que es lo que lo rodea, o en la zona marginal, que sería en este caso para los límites, o por fuera de cada uno de los ganglios, como yo puedo desarrollar, dependiendo de la mutación puntual donde se genera el daño o la translocación de cada uno de estos genes, donde yo desarrollo. A nivel del centroblasto puedo desarrollar un linfoma difuso de células B grandes. A nivel de la zona oscura con mutaciones de la cadena pesada de inmunoglobulina y de la ciclina, que en este caso puedo desarrollar también mutaciones a nivel del daño de la ruta del Notch y de la TP53 para desarrollar lo que llaman los linfomas del manto. El manto es lo que lo rodea, en este caso linfático, y tienen los nombres, lo que es de la zona marginal, del manto, centrogerminal, folicular, es de la zona puntual en el ganglio linfático donde están estas células B o estas células T y que desarrollan la mutación específica, porque cada una de estas células B o de estas células T, de acuerdo a la ubicación dentro del ganglio linfático, tiene funciones completamente distintas, de reconocimiento, de memoria, de proliferación, de ambas, de salir a madurar o de no madurar, de quedarse allí, de generar el reconocimiento antigénico. Por eso es que se le está haciendo a cada uno de los tipos de linfoma, se les coloca un apellido y un subapellido para saber el punto exacto de su origen y saber cuál es el tratamiento estándar de terapia blanco para cada uno de ellos. Es un ejemplo muy claro, es que yo puedo tener inhibidores del BCL2 para el tratamiento. Dos, saber que si existe una mutación de la cadena pesada de inmunoglobulina, esto me lo puede hacer mucho más sensible a la quimioinmunoterapia, y que lo vuelve de un mejor pronóstico, que cuando yo tengo una cadena pesada de inmunoglobulina completamente intacta, es decir, no hay mutaciones a nivel del gen número 14, que es donde se codifica para la cadena pesada de inmunoglobulina. Por ejemplo, tengo una mutación de las ciclinas con la cadena pesada de inmunoglobulina, se genera una translocación, esto es lo que llama la translocación 11-14 para estos casos, y puedo desarrollar, en este caso, los linfomas del manto, que es la característica del por qué se desarrolla cada uno de ellos. También puedo tener mutaciones de la TP53. Tener una mutación de la TP53 para este caso se convierte en un marcador deleterio, porque no tener la célula tumoral una TP53 intacta permite que se genere el reconocimiento y que básicamente la célula vaya a muerte. Pero si yo tengo la TP53 destruida, la célula tumoral permanentemente está en ciclo celular y de la fase G1 a síntesis, donde se requiere la TP53 y se detecta el daño, el estar intacto pues manda a la célula a muerte. Pero cuando la TP53 está mutada, el ciclo celular es continuo y eso permite que la célula tumoral esté en permanente replicación sin que nadie la pare. Lo mismo ocurre con la cadena pesada de monoglobulina. Tener la mutación de la cadena pesada de monoglobulina genera mayor aparición de proteínas anormales de neoantígenos que básicamente van a favorecer al reconocimiento del sistema inmune para la destrucción de la célula tumoral. Cuando yo tengo la cadena pesada de monoglobulina completamente intacta, las proteínas de la célula tumoral son muy parecidas a las proteínas de la célula normal. Y al ser tan parecidas, no se logran reconocer antigénicamente por el sistema inmunológico y no las logran ni detectar ni matar. Por eso, tener la mutación de la cadena pesada es favorable para nosotros y va en contra en el pronóstico de los pacientes. Todos los pacientes con linfoma, generalmente algunos grupos de linfoma, tenemos que pedir mutaciones de la cadena pesada de inmunoglobulina, mutación de la TP53, deleción del cromosoma 17. Algunos tenemos que considerar si lo vamos a mirar para confirmar si tienen mutación de algunos otros grupos, si tienen mutación del BCL2, si tienen mutación del BCL6 o si tienen mutación del MYC. No solamente para definir el pronóstico y las características del riesgo de esos pacientes, no, es para definir el tratamiento. Cada vez más avanzamos en medicina de precisión y decir que un paciente tiene linfoma no es suficiente. Decir que un paciente tiene linfoma difuso ya hoy en día no es suficiente. Necesitamos decir que no solo el paciente tiene linfoma, sino que es difuso, qué tipo de célula es, pero necesitamos saber si este paciente es de un solo hit, es de doble hit, es de triple hit, qué tipo de mutaciones tiene, cómo está la cadena pesada, cómo está la P53, cómo está la expresión del BCL2, del BCL6, del MYC, para definir la sensibilidad terapéutica que yo le voy a administrar a este paciente, a este caso. Y aquí también genero una desregulación inmune. Mire que aquí ya pasé a Hodgkin. La célula linfomatoide
Es capaz también, al igual que cualquier célula tumoral epitelial, generar un microambiente tumoral favorable para el crecimiento de ellos. ¿Cómo es el caso? A través de la interacción del CD30 y el CD30 ligando, la célula tumoral es capaz de bloquear a la célula, a la célula mastoide, y es capaz también de expresar ligandos contra el PD, que es lo que llama muerte programada o programa del ligando, para frenar a las células T y al mismo tiempo mantener un estímulo sobre las células T reguladoras. ¿Y esto qué hace? Y es que todo el microambiente tumoral lo diseña la célula. Uno, mantener el mastocito dormido. Impedir interleuquinas que la célula tumoral libera, que ustedes lo pueden ver, mantenga dormido el monocito y el macrófago y lo tenga fusionado. Mantener a través del bloqueo del PD1 con el PD1 ligando, mantener dormido la célula T para que no la reconozca ni la ataque. Por eso yo puedo dar anticuerpos monoclonales anti-CD30 para romper la unión entre la célula del mastocito y la célula tumoral e inducir a través del factor nuclear kappa beta la muerte celular. Uno, lo reconozco para que lo ataque y encima de eso indico para que se autodestruya. Dos, mantener tratamientos con inhibidor de proteasoma y inmunomoduladores para que no se liberen citoquinas y para que el proteasoma no degrade a la poquita P53 que está dentro de la célula tumoral, para que se incremente la P53 dentro de la célula tumoral y el ciclo celular de esa propia célula tumoral de fase G1 a S falle por haber elevación de la P53 al yo dar un inhibidor de proteasoma y se vaya directamente a apoptosis, que ese es uno de los mecanismos mediante el cual se desarrolla el tratamiento con inhibidor de proteasoma. Pero también puedo dar tratamiento de inmunoterapia con anti-PDL1, como es el caso de dar pembrolizumab, que es el medicamento que hoy en día se está utilizando en segunda o en tercera línea como inmunotratamiento en aquellos pacientes que fracasan de la terapia anti-CD20, es decir, al uso de o rituximab o de obinutuzumab, y simplemente ya pasamos a tratamientos combinados con pembrolizumab o con otros inmunoterapéuticos, atezolizumab, entre otros, para el manejo de aquellos pacientes que no responden a rituximab. Y al mismo tiempo, pues lo que hago es volver a suprimir a las T reguladoras para que ellas se vayan. Como su nombre lo dice, las células T reguladoras lo que hacen es regular y yo no necesito que se regule. Yo lo que necesito es que cambie el microambiente tumoral para que esta célula que está acá, que en este caso es la célula linfomatosa, tenga el ambiente peor y hostil posible para que ella no logre sobrevivir. ¿Cómo puedo yo estadificarlo? Y esto es muy clave para el clínico. La clasificación de la modificación de Lugano del sistema Ann Arbor es el método como se estadifica a un paciente y va de acuerdo al compromiso extranodular, si está por fuera del nodo linfático, si está por encima o por debajo del diafragma y si es o no es bulky. ¿Y cómo se define una enfermedad bulky? Dependiendo de la localización anatómica. Se le llama bulky en el espacio del retroperitoneo a aquellos tumores más de 7.5 centímetros o nodos más de 7.5 centímetros. Pero yo defino bulky en el mediastino aquellos tumores que inclusive tienen más de 6 centímetros. Entonces el término bulky lo que relaciona es enfermedad voluminosa de los ganglios linfáticos y se utiliza un punto de corte de 6 a 6.5 para todas las zonas anatómicas donde se encuentre afectado, pero algunas zonas anatómicas tienen un umbral de bulky un poco más alta que otros, de acuerdo a si la enfermedad es de bajo grado, de alto grado, el tipo de transformación y la ubicación anatómica. Entonces, si yo solamente tengo compromiso de un grupo ganglionar y este está o por encima del diafragma o por debajo del diafragma, a eso es a lo que se le llama estado 1 de enfermedad de Ann Arbor en la modificación de Lugano. Pero si yo tengo 2 o 3 grupos ganglionares, pero de un solo lado del diafragma, es decir, o están por encima, están por debajo, a eso es a lo que yo le llamo estado 2 de enfermedad. Si tiene enfermedad por encima o por debajo, pero tiene más de 6 centímetros y medio, a eso es a lo que se le llama estado 2 bulky o voluminoso. ¿Y qué importancia tiene para nosotros y para ustedes como clínicos saber que la masa es bulky? La consolidación. Yo a estos pacientes, después de que les haga quimio o inmuno o algo, les tengo que ofrecer radioterapia consolidativa. E inclusive ustedes como clínicos
pueden arrancar con la radioterapia sobre las zonas nodales bulky antes inclusive de llegar al diagnóstico o antes inclusive de la clasificación molecular o del tratamiento de quimioinmunoterapia. Cuando yo tengo una enfermedad bulky o voluptuosa o voluminosa nodal, están completamente autorizados. A una vez tengan la muestra o la biopsia, iniciar radioterapia sobre esa zona porque de alguna u otra forma las enfermedades voluminosas tienen que recibir radioterapia, ya sea antes, durante o después, pero tienen que recibir radioterapia de orden consolidativo porque no sirve a las enfermedades bulky solo darles la quimioinmuno y luego trasplantarlos. Estos pacientes tienen que tener una consolidación con radioterapia o dentro del tratamiento ofrecerles radioterapia dentro de sus esquemas. Ya cuando tienen compromiso tanto supradiafragmático como infradiafragmático, a estos pacientes se les llama estado 3 de enfermedad, que son las enfermedades ya avanzadas. Aquí no se habla de enfermedad localmente avanzada. Es muy importante, aquí se parte simplemente en las enfermedades tempranas o limitadas, que son el estado 1 y 2, el bulky sería como el intermedio de riesgo, y las enfermedades avanzadas, que son los estados 3 y 4. Y al 4 simplemente se le habla cuando hay afectación extraganglionar no contigua. Una cosa es yo tener unos ganglios a nivel del colon y la afectación ahí del colon, pero por contigüidad, a pesar de tener enfermedad extranodal, no es contigua, por lo tanto no es un estado 4, es mínimo un estado, es máximo un estado 3, pero cuando tengo, por ejemplo, un solo ganglio aquí en el cuello y un solo ganglio infradiafragmático y compromiso de la médula, ya de entrada es estado 4. O yo puedo no tener enfermedad ganglionar y tener toda la enfermedad extraganglionar, es decir, arrancar solamente con el pulmón, arrancar, por ejemplo, con el riñón, arrancar con el hígado o arrancar con la médula ósea y de entrada, así sea una única lesión, en este caso ya es un estado 4 de enfermedad por la afectación extraganglionar. Ustedes pueden ver cómo se puede calcular por PET-CT el volumen metabólico tumoral, que tiene aparentemente un gran valor para estos pacientes, y yo puedo calcular los índices de captación o los volúmenes de captación estandarizada, que es lo que llama el SUP. SUP es Standardized Uptake Volume Max, que en este caso son los volúmenes de captación estandarizada, y yo puedo también capturar los volúmenes de captación y tener claridad que cuando una captación está superando los 3.5 de promedio, ya se debe de sospechar que esta captación no es de orden inflamatorio ni de orden infeccioso, sino que es de orden tumoral. Para este caso estamos viendo pacientes con captaciones suprapatológicas, que evidentemente aquí no hay duda alguna de que la captación es tumoral, porque muchos clínicos creen que las captaciones de este tipo con 30, con 28, con 9, 10, etcétera, aún se sigue generando la sospecha de que es inflamatorio o que es reumatológico. Eso no es verdad. Ya se conoce que hay una relación directa entre los índices de captación de acuerdo a las patologías y un punto de corte que hace sospechar que esta captación sea ya tumoral y no inflamatoria, son puntos de corte por encima de 3.5 y se vuelve casi que confirmatorio, ojo lo que estoy diciendo, casi que confirmatorio, con captaciones por encima de 9 a 9.5 para estos casos, ¿cierto? Yo también puedo establecer el pronóstico, eso es lo que se llama el IPI. Y en linfoma, yo no solamente tengo que definir si es Hodgkin o no Hodgkin, si es de bajo o alto grado, si es doble o triple hit, si es qué tipo de árbol tiene, sino que también tengo que definir cuál es su pronóstico en este paciente. Y el pronóstico lo debe establecer con la deshidrogenasa láctica, la edad, el ECOG y el tipo de ganglios afectados. Pero para ustedes como clínicos, en el abordaje de un paciente con enfermedad linfoproliferativa, la deshidrogenasa láctica es clave dentro del abordaje porque establece el número de carga tumoral para estos casos, de cada uno de ellos. Y cómo hago las captaciones en el score de acuerdo a la respuesta, que esto ya dentro de la residencia, cuando estén conmigo, les voy a enseñar cómo se hace una estratificación de Dewey para mirar los pacientes, si son respondedores, si son no respondedores, de cómo se hacen cada uno de ellos. ¿Cómo finalmente puedo yo diferenciar y clasificar los linfomas? Mire que yo puedo decir en el punto 1, si este es un Hodgkin, si es un no Hodgkin, si es de precursores B, si es de precursores T, si es de células histiocíticas, si es de células dendríticas, si es un síndrome linfoproliferativo post-trasplante o relacionado a enfermedad reumatológica, si es una neoplasia de células T o de células NK maduras.
Generalmente, otro de los mensajes ya para concluir es que los ganglios no se chuzan. Y eso quiero ser muy claro y específico. No es lo mismo, ustedes pueden ver en el lado de la derecha, esta es una biopsia trucut gruesa, y en el lado de la izquierda es una biopsia excisional de la adenopatía. Para yo poder darle el apellido y el subapellido, necesito todo el ganglio entero, y se requiere todo el ganglio entero que incluya el ilio y que incluya la grasa que lo está rodeando, porque no es lo mismo que un linfoma se salga del ganglio y esté ya comprometiendo la grasa, no es lo mismo coger la zona central, la zona germinal, la zona del manto y porque los diagnósticos son completamente distintos, los tratamientos son distintos y yo puedo tener un ganglio linfático afectado parcialmente. Y donde yo chuzo, no puedo tener enfermedad necesariamente. Por eso, y eso es clave para el clínico, se requiere una biopsia excisional, no es una biopsia trucut. Los cirujanos, los intervencionistas siempre la quieren un poco más fácil, ¿no? Yo le chuzo, le hago un backup a ese ganglio y la recomendación mundial es que los ganglios no se chuzan, los ganglios se sacan enteros. Esto es un dato supremamente importante. Ya como pueden ver, la clasificación se está volviendo mucho más compleja para cada uno de nosotros, que ya no sirve solamente tener clasificación del linfoma, sino que necesitamos ir muchísimo más allá para determinar cada uno de los arreglos, cada uno del componente molecular que tiene, si es MIC entre cada uno de ellos para yo poder saber cuál es el tipo de tratamiento que le voy a ofrecer, qué tipo de mutación tiene para estas cosas, qué tipo de translocación es tan presente para ver si es CD30 positivo, si es CD20 positivo, si tiene algún otro tipo de características, si es BCL2 positivo, porque ya existen tratamientos dirigidos para cada uno de ellos. Yo voy a terminar acá para dejar el espacio para preguntas.